Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera clase de la unidad 2. En esta unidad vamos a trabajar con el concepto de conducta. ¿Qué vamos a ver sobre conducta? Bueno, nuestros temas para esta unidad 2 son la conducta, sus áreas, qué significa situación, campo y ámbito, y por supuesto, qué nos motiva a actuar y los tipos de motivación. En primer lugar, es necesario que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de conducta. Bueno, este término es utilizado por la mayor parte de los sistemas o las teorías psicológicas, pero cada uno le va a otorgar un significado de acuerdo a su propia teoría. Esto es algo que veníamos trabajando desde la unidad 1, ¿no? La diferencia de las teorías y de las ramas de la psicología. Sin embargo, en general toda la psicología estudia la conducta humana, pero es importante que pensemos que no estudia solo la conducta observable, como veíamos en la unidad número 1 con Watson y con Skinner, con el conductismo, sino que la estudia en un sentido mucho más amplio. Entonces, la va a definir la psicología en general a la conducta como todo lo que hace, piensa y siente una persona. Es decir, que la considera como un proceso dinámico que siempre está en movimiento, que surge de una personalidad y que está determinada por el medio ambiente. Entonces, nos referimos tanto a los comportamientos observables, pero también a las vivencias de esa persona. Este concepto, como decía, supone que la consideremos como siempre en movimiento, siempre cambiante, como un proceso dinámico. Se va a producir en un individuo, pero que tiene una personalidad y que a su vez está determinado por el medio ambiente. Entonces, es necesario que aclaremos que el estudio de la conducta se hace en función de la personalidad y del inseparable contexto social, porque el ser humano siempre es integrante de un entorno social. Vamos entonces a estudiar la conducta como proceso y no simplemente como una cosa que vamos a observar. Bien, vamos a hacer énfasis en un autor que es José Blecher. Blecher, a partir de 1960, propone integrar ideas del conductismo y del psicoanálisis y desarrolla tres áreas de la conducta que corresponden con sus formas de manifestación. Sus trabajos sobre la conducta son importantes para el desarrollo de la psicología en Argentina. Arranquemos viendo primero las generalidades de lo que plantea Blecher. En primer lugar, la conducta en psicología, como mencionábamos antes, es un término que se incorpora desde otro campo de conocimiento, desde otras ciencias. Pero en todos estos otros campos, como puede ser la física, como puede ser la química, el término siempre refiere a un conjunto de fenómenos que son observables o factibles de ser detectados. Pero en este sentido se deja lo más central del ser humano, es decir, los fenómenos propiamente psíquicos o mentales. Entonces, si todas estas ciencias dejan de lado lo más central del ser humano, volvamos o retomemos una definición que en realidad propone o elabora un médico psicoanalista francés, que es Daniel Lagache, y que va a retomar Blecher en su texto. ¿Qué es lo que va a decir? Es que la conducta es un conjunto de respuestas significativas o de operaciones, que pueden ser fisiológicas, motrices, verbales o mentales, por las cuales un ser vivo o un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y las integra para poder volver al equilibrio del organismo. Vamos a desarmar un poco esta definición para ver bien qué significa. En principio, ¿qué significa organismo en situación o ser vivo en situación? Cuando hablamos de organismo nos referimos a la totalidad de la persona, lo cual también incluye el cuerpo, bien, su funcionamiento y sus aspectos psíquicos. Cuando decimos en situación, es lo que mencionábamos antes, es decir, que la conducta está contextualizada, que está ubicada en un lugar, en un momento determinado y que está relacionada a diferentes circunstancias. Bien, no es una conducta aislada. Ahora, cuando decimos que reduce las tensiones que lo motivan,
para analizar sus posibilidades o para volver al equilibrio del organismo, hacemos referencia a que es esperable que el equilibrio del ser vivo se altere por la aparición de necesidades, como podemos pensar en cosas básicas como el hambre. Esta interrupción de la necesidad va a producir una tensión en el organismo o en el ser vivo, y esta tensión va a ser el punto de partida de la conducta. A partir de esta tensión, el ser humano o el organismo o el ser vivo va a querer cumplir, va a querer poder satisfacer esta necesidad, entonces ahí va a aparecer la conducta en sí misma. Bien. Desde siempre se conocen dos tipos de fenómenos en el ser humano. Uno podemos pensar que es el concreto, que tiene que ver con el cuerpo y con las actuaciones sobre el mundo externo. Entonces dice que consideramos una conducta concreta corporal y una conducta concreta en el mundo externo. Pero que hay otro tipo de conducta que incluye todas las manifestaciones que se dan de manera simbólica, es decir, los fenómenos reconocidos como mentales. Y a partir de esto, Blecher va a retomar una división que plantea Pichon-Rivière, que es otro autor, y que decir que va a representar tres tipos de conducta, como tres círculos concéntricos, enumerados como 1, 2, 3, que van a corresponder respectivamente a los fenómenos mentales, que sería el fenómeno 1, los fenómenos corporales, que es el área 2, y los fenómenos de actuación en el mundo externo, que es el área 3. Es importante que sepamos que cualquier conducta se va a expresar en las tres áreas de forma coexistente, aunque siempre se da el predominio de alguna de estas áreas. Entonces, como decía recién, implica manifestaciones coexistentes en las tres. La conducta es una manifestación unitaria del ser total y no puede aparecer ningún fenómeno en ninguna de las tres áreas sin que implique necesariamente a las otras. Entonces es importante que sepamos que las tres áreas no es que son separadas y funcionan independientemente, sino que coexisten. Pero podemos encontrar a veces un predominio relativo en alguna de ellas. Si retomamos el material de lectura, el apunte, por ejemplo, dice, ahí menciona tres ejemplos, que habla de que un deportista se podrá manifestar con más conductas corporales, en cambio un intelectual puede manifestarse mucho más con el pensamiento y con el lenguaje, y una persona sociable, dice, lo hará en el área de sus relaciones interpersonales. Entonces acá aparece algo que tiene que ver también con la propia personalidad del ser humano. Es importante que aclaremos que es erróneo pensar que a cada área le corresponde una ciencia en particular, sino que la psicología no es solamente la ciencia de los fenómenos mentales, sino que va a abarcar el estudio de la conducta y de las manifestaciones del ser humano en general. Bien, quedémonos un poco con esto de las áreas de la conducta. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Como decíamos, esto de la coexistencia y del predominio puede funcionar de distintas maneras. Por ejemplo, cuando hablamos del predominio, podemos pensar que en relación a la ansiedad, frente a una situación dada, una persona puede reaccionar teniendo pensamientos, muchos, alterados. Posteriormente, en otro momento, puede ceder totalmente a una manifestación que sea corporal y aparecer palpitaciones, sudoración, agitación. Entonces, ahí ya es una manifestación en la que predomina el área del cuerpo. O puede, muchas veces, ser reemplazada por una conducta inestable en su actividad. Caminar de un lado al otro, hablar con otros, explicarle, charlar, no poder parar de hablar, por ejemplo, donde ya estaríamos hablando de una manifestación en el área del mundo externo. Otra diferenciación que aparece en el material de lectura es que, por ejemplo, las personas clasificadas como esquizoides dice que tienen un predominio en el área de la mente, en donde toda su conducta se manifiesta ahí en forma preponderante, con escasa o nula intervención de reacciones a manifestaciones corporales, tal como la actividad o la actuación en el mundo externo. Sin embargo, en contraposición, podemos pensar en personas a las que se las denomina como hombres en acción,
en quienes todo transcurre en el área 3, con intervención escasa o nula en la manifestación mental o corporal. Entonces, todo el tiempo aparece la intervención o la interacción con el mundo externo. Y si no, podemos pensar en un tercer tipo de personas, calificadas como personalidades infantiles, en las que predominan en el área corporal. Entonces dice, tienen palpitaciones si tienen miedo, apetito si están contentos, constipación si se sienten frustrados, acidez estomacal si se enojan. Bien, entonces esto tiene que ver con la preponderancia de una de las áreas, pero sin embargo, una no puede suceder sin la otra. Bien, muchas veces cuando pensamos, es inevitable que nuestra actitud corporal refleje algo de nuestros pensamientos y a su vez que nuestra relación con el mundo externo también va a estar relacionada con este pensamiento que estamos atravesando. Bien, eso sería por ahora la primera clase de la unidad 1. Vayan avanzando con estos contenidos, así podemos continuar con las próximas clases e ir retomando cosas que vayan surgiendo en cada una de los conceptos que trabajemos en esta unidad. Cualquier consulta, saben que me pueden escribir por plataforma o por mail si surge alguna duda.